Antes de comenzar esta historia, dime, ¿alguna vez has subestimado a alguien por su apariencia? Lo que estás a punto de leer te hará repensar todo lo que crees saber sobre la fuerza, el pasado y la verdadera esencia del respeto. Si esta historia te impacta, deja tu comentario y comparte tu reflexión. Ahora, acompáñame en esta jornada. El calor en Cartagena de Indias no era solo un fenómeno del clima, sino una presencia viva, envolvente, que abrazaba a todos sin distinción. Entre los vendedores del mercado, los turistas desprevenidos y los pescadores que llegaban con la cosecha del día, un hombre caminaba con la serenidad de quien ya no le debe nada al tiempo. Baltasar Ebongué, con su piel oscura marcada por la edad y una barba salpicada de canas, era una presencia silenciosa, una sombra que la multitud ignoraba. Se sentaba siempre en el mismo rincón, bajo la sombra de un toldo gastado, sus manos morenas tallando madera con la paciencia de quien lleva toda una vida esperando. Nadie sabía con certeza de dónde venía. Algunos decían que era un extranjero más, un hombre viejo que había encontrado refugio en los rincones invisibles de la ciudad. Otros susurraban que, en tiempos lejanos, su nombre había resonado con poder. Pero en el mercado, nadie preguntaba demasiado. Se limitaban a aceptar su presencia, como se acepta el vaivén de las olas. Sus esculturas eran pequeñas obras maestras, leones, guerreros, dioses tallados con precisión, recuerdos de una vida que había quedado atrás. A pesar de su silencio, su mirada contenía la fuerza de un hombre que había conocido más batallas de las que podía contar. Baltasar no era un anciano cualquiera, él era historia viva, aunque el mundo ya no se molestara en recordarlo. El bullicio del mercado era constante, un mar de voces, risas y regateos que se entrelazaban como una sinfonía caótica. Pero aquel día, algo en el aire se sentía distinto. Un grupo de jóvenes, vestidos con camisas abiertas y cadenas gruesas al cuello, merodeaba entre los puestos con una actitud que solo anunciaba problemas. Los perros del puerto, así los llamaban. Una pandilla de muchachos con ansias de imponerse en una ciudad que, en realidad, no los temía ni los respetaba. Entre ellos, Martín el Gavilán Ariza destacaba. Era joven, delgado pero fuerte, con la mirada insolente de alguien que nunca había tenido que arrodillarse ante nadie. Su risa era la más ruidosa, su voz la que marcaba el ritmo del grupo. Caminaban como depredadores entre los puestos, empujando a los vendedores, robando fruta sin pagar, buscando una provocación. Y fue en ese momento cuando sus ojos se posaron en Baltasar, el anciano de piel oscura que, ajeno a la turbulencia, seguía tallando en su rincón. Martín lo observó, con ese brillo cruel que precede a la cacería. Los demás notaron su interés y se detuvieron, expectantes. Para ellos, era un juego. Para Baltasar, una sombra del pasado que volvía a tocar su puerta. Los insultos comenzaron como murmuros, como cuchillos afilándose contra la calma del viejo. Martín se acercó, sus pasos seguros, su risa impregnada de malicia. No dijo su nombre, pero su voz cargaba con la arrogancia de quien cree que la juventud es invencible. Le preguntó si no tenía miedo, si acaso un viejo como él no debería estar en un asilo en lugar de ocupar espacio en el mercado. Le llamó esclavo, reliquia, desecho. Baltasar no levantó la mirada. Sus manos siguieron trabajando, la navaja deslizándose con precisión sobre la madera. Martín se sintió ignorado y eso encendió su rabia. Tomó una de las esculturas, la observó con desprecio y, sin previo aviso, la arrojó al suelo, partiéndola en dos. Hubo un instante de silencio, un segundo en el que el aire pareció volverse denso. Entonces, Baltasar levantó la vista. No hubo furia en su mirada, ni siquiera indignación. Solo una profundidad insondable, un océano oscuro donde se escondían secretos que Martín no podía comprender. Aquel joven había crecido creyéndose intocable, pero en ese momento, frente a esos ojos, sintió por primera vez algo parecido al miedo. No lo entendió. No pudo explicarlo. Solo supo que, por alguna razón, quería apartar la vista. Pero no lo hizo. No podía permitirlo. La tensión flotaba en el aire como una cuerda a punto de romperse. Baltasar inspiró hondo, pero no dijo nada. Se inclinó, recogió los pedazos de madera y los guardó con calma en su bolsa de tela. Sus gestos eran los de alguien que no estaba acostumbrado a actuar con prisa, de alguien que ya había visto todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Martín no pudo soportarlo. Sintió que debía probar algo, empujar, ver hasta dónde podía llegar. Extendió la mano, con la intención de arrebatarle otra escultura, pero entonces ocurrió lo inesperado.
Antes de que pudiera tocarla, Baltasar movió su brazo con la precisión de una serpiente, sujetándolo con fuerza, con una velocidad que no coincidía con la edad de su cuerpo. La presión en su muñeca fue exacta, calculada, suficiente para enviar un mensaje sin necesidad de palabras. No era la mano de un anciano frágil. No era la de un hombre acabado. Martín sintió la piel caliente de Baltasar contra la suya, los tendones tensos, la fuerza contenida. Fue solo un instante, un breve segundo en el que la ilusión de superioridad se resquebrajó. Cuando Baltasar soltó su agarre, Martín dio un paso atrás, confundido. Nadie más lo había notado, pero él sí. Lo que había sentido no era la mano de un comerciante cualquiera. Era la de un guerrero. Era la de un hombre que, en otro tiempo, había sabido lo que era luchar. Y entonces, por primera vez, el nombre del anciano dejó de ser irrelevante. Las apariencias engañan, pero ¿hasta qué punto? ¿Crees que la juventud siempre tiene la ventaja? Lo que estás a punto de leer te demostrará que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la historia que llevamos dentro. Si esta historia te ha atrapado hasta ahora, comenta tu opinión y compártela para que más personas descubran la verdad detrás del león de ébano. El silencio que siguió al breve enfrentamiento entre Baltasar y Martín fue como un filo de navaja suspendido en el aire. En el bullicioso mercado, la mayoría de las personas ni siquiera había notado el intercambio, pero dentro de la mente de Martín, algo se había quebrado. El calor ardiente de Cartagena se pegaba a su piel, y aunque intentaba fingir normalidad, la sensación del agarre de aquel viejo aún persistía en su muñeca. No podía comprender cómo alguien tan mayor, con movimientos tan pausados y una presencia tan discreta, había reaccionado con la velocidad y la precisión de un guerrero entrenado. Pero su orgullo no le permitiría aceptarlo. Escupió al suelo con desprecio y murmuró algo entre dientes, fingiendo desinterés, pero sus ojos no podían despegarse de Baltasar, quien había vuelto a su escultura como si nada hubiera ocurrido. En la mente de Martín, aquella reacción silenciosa no era un acto de sumisión, sino un desafío. Ningún anciano debía tener ese tipo de control. Ningún hombre de su edad podía moverse así. Si Baltasar no reaccionaba con miedo, significaba que no lo consideraba una amenaza, y eso, para alguien como Martín, era inaceptable. Los perros del puerto notaron la incomodidad de su líder, y como hienas ansiosas, comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos se rió y comentó que tal vez el viejo no era más que un loco con suerte. Otro sugirió que, en su juventud, debía haber sido un ladrón de manos rápidas. Pero Martín no encontró consuelo en sus palabras. Su mente volvía, una y otra vez, al momento en que sintió aquella fuerza precisa en su muñeca. Aquello no era la destreza de un simple comerciante. Había algo más. Con cada minuto que pasaba, su inquietud se transformaba en una necesidad urgente de reafirmar su autoridad. Si no hacía algo, los suyos comenzarían a dudar. Entonces, sin pensarlo demasiado, tomó la decisión. Giró sobre sus talones, volvió a encarar a Baltasar y, con una sonrisa torcida, le preguntó si aún tenía fuerzas para defenderse. La risa en su tono intentaba disfrazar la verdadera intención de sus palabras, pero Baltasar no necesitaba oír más. Sabía reconocer la violencia antes de que naciera. Sabía que la sangre joven, cuando se siente desafiada, es incapaz de retroceder. Sus ojos oscuros se alzaron lentamente, enfrentando la mirada de Martín con la paciencia de quien ha visto este tipo de enfrentamientos muchas veces antes. La tensión entre ambos era palpable, y esta vez, más personas en el mercado comenzaron a notar lo que ocurría. Doña Remedios, la anciana que vendía fruta cerca de la esquina, frunció el ceño y se limpió las manos en su delantal antes de acercarse. Conocía a Baltasar desde hacía años, y aunque él nunca le había contado nada de su pasado, su instinto le decía que aquel hombre no era un simple tallador de madera. Se detuvo a una distancia prudente, observando con atención. Martín avanzó un paso más y, sin previo aviso, lanzó su mano hacia la escultura que Baltasar tenía entre los dedos. Esta vez, no intentó solo empujarla al suelo, intentó arrebatársela de verdad. Pero antes de que pudiera cerrar los dedos en torno a la pieza, algo sucedió. Baltasar, con un movimiento apenas perceptible, deslizó su muñeca en un ángulo imposible, esquivando el agarre con la misma elegancia de un espadachín. No hubo esfuerzo, no hubo tensión en su rostro, solo una fluidez natural, como si su cuerpo hubiera memorizado aquel gesto cientos de veces antes. Martín sintió el vacío en su mano y, por primera vez en mucho tiempo, sintió rabia. Los murmullos entre los vendedores se hicieron más intensos.
La imagen del líder de los perros del puerto fallando en algo tan simple como arrebatar un objeto de las manos de un anciano comenzó a calar en los presentes. La humillación era un veneno lento y cruel, y Martín lo sintió en cada centímetro de su piel. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga mientras pasaba la lengua por sus dientes. Entonces, sin pensarlo más, levantó su brazo y se preparó para golpear. La risa de sus seguidores se apagó. No había vuelta atrás. Estaba a punto de levantar la mano contra un anciano frente a decenas de testigos. Pero en el momento en que su puño descendió, todo cambió. Baltasar se movió con la rapidez de una sombra y antes de que el golpe pudiera tocarlo, deslizó su cuerpo hacia un lado, dejando a Martín completamente expuesto. En el mismo movimiento, su mano atrapó el antebrazo del joven, y en un instante que duró menos de un parpadeo, lo hizo girar sobre su propio eje. Martín perdió el equilibrio y cayó de rodillas sobre el suelo de piedra caliente. No fue un movimiento violento, no hubo un impacto brutal. Fue solo técnica. Precisión absoluta. Una demostración silenciosa de que el poder no radica en la fuerza bruta, sino en el control. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los perros del puerto miraban a su líder, boquiabiertos, sin entender cómo un anciano había logrado derribar a Martín con tanta facilidad. Doña Remedios entrecerró los ojos, murmurando para sí misma. Los pocos turistas que aún rondaban el mercado comenzaron a grabar la escena con sus cámaras, sin comprender realmente lo que acababan de presenciar. Y Martín. Martín sintió como su mundo se desmoronaba en ese instante. Se puso de pie con la respiración agitada, con el rostro ardiendo de vergüenza y furia. Su primer impulso fue atacar de nuevo, pero sus piernas no se movieron. Sus músculos, de forma involuntaria, recordaban el dolor del impacto. Y entonces, lo entendió. No era solo un anciano. No era solo un comerciante. Baltasar era otra cosa. Algo que él no podía explicar, pero que su instinto reconocía como peligroso. Cuando por fin logró hablar, su voz salió más áspera de lo que esperaba. Preguntó quién demonios era Baltasar. Pero el viejo solo le sostuvo la mirada y respondió con calma. Yo fui un hombre que vio demasiadas guerras. He dejado de luchar hace mucho. No me hagas volver a ello. ¿Hasta dónde puede llegar el orgullo herido de un hombre joven? Martín ha probado el sabor de la humillación, pero aún no sabe con quién se ha metido. ¿Crees que es mejor dejar el pasado enterrado o enfrentar las sombras que lo persiguen? Déjame tu comentario y dime qué harías en su lugar. Las horas siguientes al enfrentamiento en el mercado transcurrieron en un silencio cargado de tensión. Baltasar, como siempre, recogió sus cosas sin prisa, ignorando los murmullos y miradas que lo rodeaban. No era la primera vez que la violencia lo buscaba, pero hacía mucho que había elegido no responderle. Sin embargo, había algo en la forma en que Martín lo había mirado antes de marcharse, algo que le recordaba a otro tiempo, a otros ojos llenos de furia e impotencia. Lo había visto antes, en los rostros de los soldados jóvenes que llegaban a la guerra creyendo que eran invencibles, solo para descubrir que el mundo no obedecía a su voluntad. Caminó por las calles adoquinadas de Cartagena con la certeza de que aquello no había terminado. La violencia nunca retrocede sin cobrar algo a cambio. Se detuvo frente a la pequeña pensión donde se hospedaba, una construcción vieja y de paredes descascaradas que había aprendido a llamar hogar. Subió las escaleras de madera con pasos pesados, sintiendo en sus huesos el peso de los años. La ciudad era diferente, el idioma era otro, pero el eco de su pasado aún lo alcanzaba, como un tambor lejano que nunca dejaba de sonar. Martín, por su parte, caminaba con pasos rápidos y erráticos por las callejuelas del puerto. Sus hombres lo seguían a distancia, sin atreverse a decir nada. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. La rabia le quemaba el pecho, el recuerdo de la caída, del silencio que lo había envuelto cuando ese anciano lo había derribado sin esfuerzo. No podía permitirlo. No podía dejar que una sombra del pasado se interpusiera en su presente. En su mente, Baltasar ya no era solo un anciano, sino una afrenta, un obstáculo que debía ser removido. Maldijo entre dientes y se detuvo frente a una bodega donde los perros del puerto solían reunirse. El lugar apestaba a ron barato y tabaco. Se dejó caer en una de las sillas viejas y golpeó la mesa con fuerza. Nadie se atrevió a hablar. Finalmente, uno de los suyos, un muchacho delgado y de ojos astutos llamado Joaquín, se aclaró la garganta y preguntó qué iban a hacer. Martín alzó la mirada y, con voz baja pero cargada de veneno, dijo que iban a buscar al viejo.
Iban a averiguar quién era, de dónde había salido, y luego se asegurarían de que nunca más volviera a cruzarse en su camino. Su orgullo no podía permitir otra opción. Los rumores sobre el misterioso anciano no tardaron en extenderse. Cartagena era una ciudad donde las historias corrían más rápido que el viento, y pronto, nombres y fragmentos del pasado de Baltasar comenzaron a surgir entre susurros. No era un hombre común. No era un simple tallador de madera. Algunos decían que había sido militar en su país de origen, otros hablaban de guerras en tierras lejanas, de un guerrero que había liderado batallas en una época en la que los hombres aún peleaban con honor. Martín escuchó cada palabra con atención, sintiendo cómo la incertidumbre se mezclaba con su ira. Se aferró a la botella de ron en sus manos y escupió al suelo, como si con ese gesto pudiera rechazar la verdad que se formaba en su mente. No importaba quién hubiera sido el viejo en el pasado. No importaba cuántas guerras hubiera visto. Aquí y ahora, él era solo un obstáculo. Y Martín nunca dejaba que los obstáculos se interpusieran en su camino. Se puso de pie de un salto y ordenó a sus hombres que lo siguieran. Había esperado lo suficiente. Era hora de terminar con esto. Baltasar sintió la tormenta antes de que llegara. Estaba sentado en la penumbra de su habitación, con el viejo reloj de bolsillo descansando en su palma. Su mente lo llevó de vuelta a otro tiempo, a un campo de batalla lejano, donde el eco de los disparos se mezclaba con los gritos de los hombres. Cerró los ojos y exhaló lentamente. Sabía que había huido por mucho tiempo. Sabía que su pasado nunca lo había abandonado del todo. Y sabía, con la certeza de los hombres que han vivido demasiado, que aquella noche alguien vendría a buscarlo. Cuando los golpes resonaron en la puerta de la pensión, no se sorprendió. No se apresuró a abrir. Se puso de pie con la calma de quien ya ha decidido su destino y caminó hasta la entrada. Sus dedos tocaron la madera con suavidad antes de girar la manija. Del otro lado, en la oscuridad, la silueta de Martín y su pandilla se recortaba contra la tenue luz de los faroles. Martín lo miró con los ojos encendidos de odio y pronunció su sentencia. «Vamos a terminar esto, viejo. Esta vez, no habrá testigos. El pasado de Baltasar está a punto de alcanzarlo. Es posible escapar de una vida de violencia o algunas batallas están destinadas a repetirse. Lo que está por suceder cambiará el destino de todos. Comenta qué harías en su lugar y comparte esta historia con quienes disfrutan de relatos intensos». Baltasar miró a Martín con la misma serenidad con la que había enfrentado la muerte tantas veces antes. Sabía que el joven estaba demasiado cegado por su orgullo para pensar con claridad. Su piel oscura brillaba con el reflejo de los faroles de la calle, y sus manos, acostumbradas a la quietud de la madera, se mantuvieron relajadas a sus costados. No intentó razonar con él. La mirada del joven le recordaba demasiado a los soldados desesperados que conoció en otro tiempo, aquellos que, con la rabia brotando de sus venas, creían que la única forma de existir era imponiéndose a la fuerza. Baltasar no pronunció una palabra mientras observaba a Martín dar un paso adelante, sus músculos tensos como los de un animal acorralado. Los perros del puerto lo rodeaban, como sombras al acecho. Sabían que aquella noche significaba algo más que un simple ajuste de cuentas. Era un juicio. Era una prueba. Si su líder fallaba de nuevo, la manada se rompería. Martín lo sabía. Lo sentía en cada mirada que lo rodeaba. Y por eso, no podía permitirse dudar. Se acercó aún más y le preguntó si esta vez pensaba defenderse o si seguiría escondiéndose detrás de su edad. Baltasar inclinó la cabeza levemente, como si estuviera decidiendo algo. Luego, exhaló un suspiro profundo y dijo que él nunca había necesitado defenderse de niños jugando a ser hombres. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puño. Martín sintió la rabia estallar dentro de su pecho, como si su sangre hirviera en cada fibra de su cuerpo. No había esperado esa respuesta. No había esperado que aquel hombre siguiera sin miedo. Dio un paso más y lo empujó con fuerza, pero Baltasar apenas se movió. Martín sintió su propia frustración clavarse en su pecho como una espina. Gritó algo ininteligible y lanzó el primer golpe. Su puño se movió rápido, con la fuerza de quien ha pasado su vida peleando en las calles. Pero Baltasar ya lo había visto antes. Vio el movimiento en los hombros del joven, la intención en su postura, el desequilibrio de su furia. En el último momento, giró su cuerpo con la precisión de una hoja de acero y Martín golpeó el aire. Su propio impulso lo traicionó y perdió el equilibrio por un breve instante. Baltasar no contraatacó.
Solo lo miró con la calma de quien ya conoce el resultado de la batalla antes de que ésta comience. Pero Martín no entendió la lección. Maldijo, recuperó su postura y volvió a atacar. Una y otra vez. Cada golpe, cada intento de alcanzar la carne del anciano, terminaba en el vacío. Baltasar se movía como una sombra, esquivando sin esfuerzo. No estaba peleando. Estaba enseñando. Pero Martín no quería aprender. Solo quería ganar. El sonido de la respiración agitada de Martín se hizo evidente en la noche silenciosa. Su rabia comenzaba a mezclarse con el cansancio. Sus puños ya no se cerraban con la misma firmeza, su velocidad se reducía con cada intento fallido. Baltasar lo observó con la paciencia de un viejo maestro. Recordó la primera vez que él mismo había sentido esa desesperación en la guerra. Recordó el fuego en su interior, la necesidad de probarse ante los demás, de demostrar que era más fuerte, que era invencible. Pero también recordó lo que vino después. La sangre, la muerte, los cuerpos cayendo en el polvo. Y entendió que Martín estaba en la misma encrucijada en la que él había estado décadas atrás. La diferencia era que Baltasar había aprendido su lección demasiado tarde. Quizás, solo quizás, aún estaba a tiempo de evitar que Martín cometiera el mismo error. Con un movimiento sutil, dio un paso atrás y bajó los brazos. Miró al joven con una mezcla de compasión y severidad. Le dijo que ya había terminado, que no había nada más que probar. Martín, con el orgullo aún desgarrando su pecho, apretó los dientes y le preguntó si se estaba burlando de él. Baltasar negó con la cabeza. Solo le estaba dando la oportunidad de elegir. Podía seguir peleando hasta que su cuerpo no pudiera más, o podía aceptar que la verdadera fuerza no se medía en golpes. Martín tembló de furia. Pero en su interior, algo le decía que el viejo tenía razón. El aire se sintió pesado mientras los perros del puerto observaban en silencio. Sabían que la decisión que Martín tomara en ese instante determinaría todo. Su liderazgo, su destino, sus propias almas. Martín miró a Baltasar, sus pensamientos chocando entre sí como olas contra las rocas. Nunca nadie lo había enfrentado así. Nunca nadie lo había dejado sin opciones, sin una salida digna. Sus puños temblaron, pero por primera vez en su vida, no porque quisiera golpear, sino porque no sabía qué hacer. Durante años, había creído que la violencia era la única respuesta, que la fuerza lo era todo. Y ahora, un anciano le estaba demostrando que estaba equivocado. La rabia, el orgullo y el miedo se mezclaron en su interior. Respiró hondo, levantó la mirada y, sin decir una sola palabra, dio un paso atrás. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos de sus hombres fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas de incertidumbre. Pero Baltasar solo asintió levemente, como si hubiera sabido desde el principio cuál sería el desenlace. Martín sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Su propia identidad estaba tambaleándose. Pero en el fondo, en el rincón más silencioso de su mente, una idea comenzó a tomar forma. Quizás, por primera vez, tenía algo más que aprender. Y quizás, ese viejo tenía más que enseñarle. A veces, el enemigo más difícil de vencer es uno mismo. Martín ha sentido la humillación, la duda y el miedo, pero aún no ha decidido qué camino tomar. ¿Puede un hombre cambiar su destino cuando toda su vida ha sido construida sobre la violencia? Lee, comenta y dime qué crees que sucederá ahora. La noche se extendía sobre Cartagena como un manto espeso, y el aire salado del mar soplaba con suavidad entre las callejuelas vacías. Baltasar caminaba de regreso a la pensión con el ritmo pausado de quien ya no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Sabía que lo ocurrido con Martín no era un cierre definitivo, sino un resquebrajamiento en la pared de orgullo y furia que lo mantenía atrapado. Había visto el miedo en sus ojos, pero no el tipo de miedo que precede a la violencia, sino aquel que precede a la transformación. Sin embargo, los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Baltasar entendía que la batalla de Martín no era con él, sino con la sombra de lo que había sido toda su vida. En cada paso, recordaba su propio pasado. Los rostros de los hombres que había liderado en tiempos de guerra, jóvenes como Martín, con la misma necesidad de probarse ante un mundo que nunca les había ofrecido nada. Recordó el peso de sus decisiones, las muertes que no pudo evitar, las que sí pudo y aún así ocurrieron. Un líder no es quien impone su voluntad con violencia, sino aquel que carga con las cicatrices de cada hombre que ha caído bajo su mando.
Martín, por su parte, no había vuelto a casa. Vagaba por la ciudad con los pensamientos chocando entre sí como olas en una tormenta. Sus hombres lo habían seguido en silencio, pero su lealtad ya no era la misma. Lo sentía en la forma en que lo miraban, en los murmullos cuando creían que no los oía. Por primera vez en su vida, su poder no le pertenecía por derecho. Debía sostenerlo, reafirmarlo, probar que aún era el líder de los perros del puerto. Pero una parte de él sabía que no podía hacerlo de la misma manera. La imagen de Baltasar esquivando sus golpes, derribándolos sin esfuerzo, le pesaba más que cualquier herida física. Nadie lo había enfrentado de esa forma. Nadie lo había desarmado sin tocarlo realmente. La rabia inicial que había sentido se estaba convirtiendo en algo diferente, algo que no sabía cómo manejar. Sus puños aún querían golpear, pero su mente le decía que la verdadera batalla no estaba en sus nudillos, sino en lo que haría después. Una voz en su interior le susurraba una pregunta que nunca antes se había permitido considerar. ¿Y si había otra forma? Se detuvo frente a la bodega donde solían reunirse, pero esta vez no entró. Miró a sus hombres, a las sombras que lo seguían, y por primera vez se preguntó si realmente le pertenecían o si solo estaban ahí por la inercia de la violencia. Baltasar llegó a la pensión y subió las escaleras con el cansancio de los años pesando en su espalda. Al cerrar la puerta de su habitación, se permitió un momento de silencio absoluto. Se sentó en la cama y sacó de su bolsillo el viejo reloj que había guardado por tanto tiempo. Sus dedos recorrieron la superficie desgastada, sintiendo en su piel la historia que ese objeto cargaba. Aquel reloj había pertenecido a su mejor amigo en la guerra, un hombre que había muerto protegiéndolo. Cada vez que lo miraba, recordaba la promesa que se había hecho a sí mismo: nunca volvería a empuñar un arma, nunca volvería a ser la herramienta de la muerte. Había pasado los últimos años huyendo, alejándose de todo lo que alguna vez había sido. Pero Cartagena no le había permitido ser solo un fantasma del pasado. Se preguntó si estaba condenado a repetir la historia, a ver otro joven caer en el mismo destino que tantos antes que él. Quizás, si hubiera alguien que pudiera romper el ciclo, sería Martín. Quizás todavía había algo que podía hacer. Tal vez no estaba aquí solo para esconderse, sino para ofrecer una última lección. Martín permaneció en la orilla del puerto hasta que el sol comenzó a teñir el horizonte de tonos dorados. Sus hombres, uno por uno, comenzaron a marcharse. No lo desafiaron abiertamente, pero en sus miradas estaba la verdad que no querían decir en voz alta. Su tiempo al mando estaba llegando a su fin. Se quedó solo, con los dedos hundidos en los bolsillos y el corazón latiendo en su pecho con una mezcla de furia y vacío. Miró su reflejo en el agua, pero no reconoció al hombre que veía. Algo dentro de él había cambiado, y aunque aún no sabía qué hacer con ello, entendía que ya no podía seguir siendo el mismo. Sus pies lo llevaron hasta el mercado sin que realmente lo decidiera. Caminó entre los puestos que apenas comenzaban a abrir, el aroma a pan recién horneado y frutas frescas mezclándose con el olor del mar. Cuando finalmente llegó al rincón donde Baltasar solía sentarse, el anciano ya estaba ahí, tallando con la misma paciencia de siempre. Martín se detuvo a unos metros de distancia, sin saber qué decir, sin saber por qué estaba ahí realmente. Baltasar no levantó la mirada. Sabía que estaba ahí. Sabía que vendría. Con voz calma, sin apurarse, le dijo que si iba a quedar separado como un idiota o si finalmente iba a sentarse y aprender algo. Martín sintió su mandíbula tensarse, pero esta vez, no por rabia. Se acercó, lentamente, y se sentó frente a él. Por primera vez en su vida, estaba dispuesto a escuchar. Cada hombre tiene la oportunidad de elegir su destino, pero no todos son lo suficientemente fuertes para cambiar. Martín ha llegado al límite de su camino, y ahora debe decidir si seguirá el sendero de la violencia o si finalmente romperá el ciclo. ¿Cuál crees que será su elección? Comenta antes de leer el final de esta historia. Martín se sentó frente a Baltasar, sin saber realmente qué esperaba encontrar en ese momento. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, su respiración aún era irregular, como si el peso de la decisión que estaba tomando apenas comenzara a asentarse en su pecho. El mercado despertaba a su alrededor, con los vendedores preparando sus puestos, los primeros clientes regateando precios, el aroma a café recién hecho mezclándose con la brisa salada del mar. Era una mañana igual a tantas otras, pero para Martín había algo en el aire que le resultaba diferente, como si el mundo estuviera reteniendo el aliento, esperando su próximo movimiento. Baltasar tallaba madera con la paciencia de siempre,
sus manos recorriendo el material con la precisión de quien conoce su oficio mejor que a sí mismo. No dijo nada durante los primeros minutos. No le ofreció palabras de consuelo ni tampoco lo recibió con hostilidad. Simplemente esperó. Y Martín, por primera vez en su vida, entendió que no estaba ahí para imponer su presencia, sino para escuchar. Se quedó en silencio, observando la forma en que la madera tomaba forma entre los dedos del anciano, y entonces, sin planearlo, dejó escapar la única pregunta que realmente importaba. ¿Cómo aprendiste a pelear así? Baltasar no dejó de tallar mientras respondía. Dijo que en su tierra, un hombre no nace con el conocimiento del combate, sino con la certeza de que en algún momento deberá aprenderlo. No por elección, sino por necesidad. Contó que cuando era joven, la guerra lo encontró antes de que pudiera decidir quién quería ser. Le enseñaron a matar antes de enseñarle a vivir. Y durante mucho tiempo, creyó que la violencia era la única respuesta que el mundo entendía. Martín sintió una extraña familiaridad en esas palabras, como si el viejo estuviera hablando de su propia historia. Pero Baltasar continuó, su voz calmada, sin rastro de lamento. Dijo que hubo un día en que entendió que cada batalla librada tenía un costo, y que el verdadero problema no era ganar o perder, sino lo que quedaba de uno mismo después de cada lucha. Aprendió demasiado tarde que la violencia es un ciclo que se alimenta de sí mismo, que cada golpe dado engendra otro y que, eventualmente, el hombre que pelea por imponer su poder se convierte en prisionero de su propia fuerza. Martín sintió un nudo formarse en su garganta. Se vio reflejado en esas palabras de una manera que nunca antes había permitido. Se preguntó si acaso él también se estaba convirtiendo en un prisionero, si la vida que había construido era en realidad una jaula de la que no sabía cómo escapar. El silencio entre ellos se alargó, pero esta vez no fue incómodo. Fue un silencio de comprensión, de ideas que comenzaban a enraizarse. Baltasar dejó la escultura a un lado y miró a Martín con la misma intensidad con la que lo había enfrentado en el mercado días antes. Le preguntó si estaba listo para aprender algo nuevo. Martín, sin estar seguro de por qué, asintió. Entonces, Baltasar tomó un pedazo de madera en bruto y se lo entregó. Le dijo que antes de aprender a pelear, un hombre debe aprender a crear. Martín frunció el ceño, confundido. Nunca había sostenido una herramienta como esa, nunca había intentado hacer algo con sus propias manos que no fuera imponer su voluntad sobre otros. Pero esta vez, no cuestionó. Sostuvo la madera con torpeza, sintiendo su textura áspera contra la piel. Baltasar le mostró cómo sostener la navaja, cómo deslizarla con suavidad, sin fuerza, dejando que la madera guiara el movimiento. Martín intentó replicarlo y falló. Maldijo por lo bajo, pero el anciano solo sonrió. Le dijo que todo en la vida se aprende con paciencia, incluso desaprender la violencia. Martín no respondió. Simplemente volvió a intentarlo. Y por primera vez, en mucho tiempo, se permitió fracasar sin sentir rabia. El sol ascendió sobre Cartagena, iluminando las calles con su luz dorada. En el mercado, la vida continuaba, ajena a la pequeña revolución que estaba ocurriendo en la mente de un joven que había crecido creyendo que la fuerza lo era todo. Martín no sabía lo que le esperaba después de aquel día. No sabía si sus hombres lo seguirían una vez que descubrieran que ya no era el mismo. No sabía si podría dejar atrás todo lo que había construido con violencia. Pero por primera vez en su vida, entendía que tenía una elección. Miró a Baltasar, quien continuaba con su escultura, y se preguntó cuántos secretos más guardaban aquellas manos. Cuántas vidas se podían cambiar con la paciencia de un maestro que había decidido no ser un guerrero, sino un creador. Martín volvió a deslizar la navaja sobre la madera, esta vez con un poco más de control, con un poco más de certeza. Y mientras lo hacía, sintió algo nuevo crecer dentro de él. No era rabia, no era orgullo. Era la sensación de que, quizás, aún no era demasiado tarde para cambiar. El verdadero poder no está en los puños, sino en la capacidad de transformarse. ¿Crees que Martín podrá romper el ciclo o la violencia terminará por atraparlo de nuevo? Déjame tu comentario y dime qué te pareció esta historia. Si te ha gustado, compártela para que más personas conozcan la leyenda del león de ébano.